Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una edición más del webinar organizado por la Fundación MOME en el marco del proyecto Siembra Democracia, Democracia, Construyendo Ciudadanía desde la Escuela. Como saben, hace ya 2 meses estamos en esta iniciativa y este es el segundo encuentro que tenemos para hablar de educación. Esta vez nos van a acompañar Mariana Eguren y Miguel Cruzado, a los cuales presentaré más adelante, pero ahora queremos escuchar a la presidenta de la Fundación MOME, Estela Mome. Gracias, Natalia. Buenas noches con todos y todas. Quiero empezar saludando a los expositores que nos acompañan hoy, Mariana Eguren y Miguel Cruzado, y a nuestra moderadora y aliada por el IEP, Natalia González. A ellos, y muy especialmente a nuestra audiencia, les agradezco el tiempo y el esfuerzo para estar esta noche con nosotros y les quiero dar una cordial bienvenida en nombre de la Fundación Gustavo Mome y Ona y del Instituto de Estudios Peruanos. Las pandemias han sido episodios reiterados y temidos en la historia del mundo y del Perú desde tiempo inmemorial. No hay más que recordar cómo la sociedad inca, hacia finales del Tahuantinsuyo, quedó devastada ante los embates de la viruela y el sarampión que trajeron los colonizadores. Historiadores de la salud y la ciencia nos han ilustrado ampliamente sobre la manera como las epidemias, promovieron cambios cruciales en la historia peruana. Jorge Locio, en su reciente libro Pandemias y Salud Pública, Historia de Cuarentenas y Vacunaciones, cuenta que en el siglo XIX había la idea de que las enfermedades y epidemias se producían por efluvios venenosos que surgían por focos infecciosos de cuerpos en descomposición, basurales o aguas estancadas que se tiraban frente a las casas y se acumulaban sin ninguna protección. Y no le faltaba razón. La viruela, la peste bubónica, la fiebre amarilla y el cólera obligaron a la población a cumplir largas cuarentenas para remitir las enfermedades. Pero al mismo tiempo, como no hay mal que por bien no venga, las autoridades del Estado se vieron obligadas a asumir una serie de responsabilidades que hasta ese momento no habían sido motivo de su atención. Se cubrieron todas las acequias que recorrían Lima, se organizaron sistemas de recojo de basura municipales y se invirtió en el diseño y ejecución de un sistema de distribución de agua que permitió limpiar los espacios domésticos y públicos de la ciudad. En el siglo XX, la gripe española y la peste bubónica obligaron al Estado a asumir el rol central en la salud de la población. Los entierros dejaron de hacerse en las iglesias y se trasladaron fuera del perímetro de la ciudad. Y más adelante, en la epidemia del cólera, a fines del siglo XX, la sociedad organizada, más específicamente las organizaciones de mujeres en comedores populares y el vaso de leche en barrios populares, lograron hacerle frente al cólera mediante una eficiente distribución de las llamadas bolsitas salvadoras. Esta coordinación entre el gobierno y los municipios con las organizaciones de mujeres lograron reducir la mortalidad de niños y niñas por enfermedades infectocontagiosas como la disentería y la neumonía. Así pues, las epidemias han jugado un papel transformador en el rol del Estado y en la vida de la sociedad peruana, pero al mismo tiempo nos han enrostrado de manera dolorosa las tremendas desigualdades, cómo se ha desarrollado el Estado en el Perú y los efectos perniciosos de la debilidad institucional en la provisión de los servicios básicos. Desigualdad y pobreza son dos realidades que nos asaltan hoy en día y se manifiestan en todos los ámbitos de la vida nacional. Y si bien la salud ha puesto en evidencia la precariedad institucional, la educación no queda muy atrás y será uno de los grandes perdedores si no se pone la debida atención.
Luego de un año completo sin asistencia presencial al centro educativo, y no sabemos cuánto más adelante, unos más que otros, pero todos los docentes y escolares del país han sufrido los efectos de la pandemia. Aprender a estudiar por computadora, aprender a enseñar de manera virtual, concentrarse para una y otra tarea han sido parte de los retos de la educación virtual. Pero sin duda, la parte más dura de la pandemia en la educación la han vivido los docentes y los estudiantes de las áreas rurales. Muchos, pero muchos niños y niñas no tuvieron acceso a los programas virtuales de Aprendo en Casa porque no tuvieron un teléfono inteligente, una computadora o una tablet para seguir el curso, porque no había en casa un aparato, porque había uno solo y se tuvo que priorizar nuevamente, como en tiempos anteriores, que fueran a la escuela solo los varones y no las niñas. O bien porque nunca llegó la señal del Internet a las zonas rurales. Algo similar ocurrió con muchos docentes que debieron enfrentarse a una computadora y enseñar de manera virtual sin haber tenido la mínima capacitación para hacerlo. Hoy, con razón, nos preocupa qué va a pasar con la educación en el Perú. Los maestros, las maestras y los padres de familia nos preguntamos, ¿cuánto aprendieron o cuánto perdieron los estudiantes en el año que pasó? ¿Es posible remontar esta situación? ¿Es posible recuperar el año que se fue? ¿O es mejor dejarlo pasar y retomar este año mirando hacia adelante? ¿Se han identificado los obstáculos que bloquearon el acceso a cientos de miles de estudiantes o que favorecieron la deserción y que se tiene que atender de inmediato? ¿Qué pasará con el Internet? Es claro para las autoridades que es imprescindible la implementación de la red dorsal de fibra óptica a nivel nacional. Si no se actúa ya, la educación, al igual que la salud, serán los grandes perdedores de la pandemia. Y a pesar de que existe la certeza de que la inversión en educación juega un rol fundamental en la formación de una sociedad de ciudadanos que sepan respetar las normas, asumir derechos y cumplir deberes, los sucesivos gobiernos han fallado en hacer realidad esta verdad. Este webinar se propone desbrozar los problemas y los desafíos de la educación en tiempos de pandemia para, haciendo de la necesidad la virtud, como nos enseñara el maestro Kotler, lograr el gran cambio que necesitamos para reconstruir una sociedad de ciudadanos donde la escuela cumpla el gran rol que la historia le ha concedido. Gracias. Adelante, Natalia, nuestros expositores. Muchas gracias, Estela. Bueno, buenas tardes, Mariana, buenas tardes, Miguel, ya buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero decir unas palabras sobre cada uno de ustedes. Voy a empezar por Miguel, que es un invitado nuestro. Miguel Cruzado es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él además ha sido director nacional de Fe y Alegría y actualmente trabaja en la Federación Internacional de Fe y Alegría. Ha ocupado el cargo de diferentes cargos ligados con la educación, tanto en UNESCO como en el Ministerio de Educación en relación a la Dirección Nacional de Docencia del Ministerio. Y actualmente es profesor de la Universidad Pacífico y encargado de los asuntos de ética dentro de la universidad. Mariana Eguren es colega mía del Instituto de Estudios Peruanos, es miembro del Consejo Directivo, pero principalmente está aquí porque Mariana Eguren es una de las profesionales que piensa y desarrolla el proyecto Democracia Construyendo Ciudadanía desde la Escuela. Ha sido una de las autoras de los materiales de trabajo para estudiantes que hemos elaborado en el marco de este convenio entre la Fundación Gustavo Mome y el Instituto de Estudios Peruanos.
es una aguda investigadora del fenómeno educativo en el Perú y cuenta con una serie de publicaciones que justamente tienen que ver con los aprendizajes, los maestros y el rol del Estado en el Perú. Bueno, después de estas larguísimas presentaciones, porque se tratan de dos importantes y destacados profesionales en el campo educativo, vamos a empezar discutiendo y conversando, además, aunque es bueno discutir en estos tiempos, sobre qué ha pasado con el sistema educativo y cuáles son los aprendizajes que hemos perdido y qué aprendizajes hemos ganado en este tiempo de crisis generalizada por la pandemia y por la crisis social y económica y política que enfrenta nuestro país. La primera pregunta que quisiera plantearles es, ¿cómo encontró la pandemia el sistema educativo peruano? ¿Cómo reacciona el sistema educativo para seguir brindando el servicio a los niños y niñas de escuelas públicas? ¿Y cómo han vivido los maestros y los estudiantes este primer impacto de la pandemia durante el año 2020? Mariana. Gracias, Natalia. Bueno, como ya hemos podido ver, ha sido un tema bastante complejo, ¿no? O sea, básicamente el Estado ha tenido que enfrentarse a la educación a distancia sin contar con una estrategia al respecto que estuviera en funcionamiento, que hubiera sido probada, que tuviera un mínimo de solidez, ¿no? Entonces, por un lado, no había una estrategia a distancia en funcionamiento y por otro lado, no había tampoco las condiciones para que una educación de este tipo se diera, ¿no? Todos conocemos muy bien, y lo ha dicho Estela al empezar también, los problemas de conectividad, la carencia de equipos, ¿no? Pero por otro lado, también un sistema de educación a distancia supone maestros que tengan cierta capacitación para llevar adelante una estrategia de ese tipo, y supone algo que no se toma en cuenta muchas veces, que es una familia que funcione como apoyo pedagógico, sobre todo con los niños y niñas más chiquitos, ¿no? En los primeros grados de primaria. No se puede asumir que van a poder desarrollar actividades de autoaprendizaje sin una guía, sin una orientación, ¿no? Entonces, esta es la situación en la que se encuentra el Estado frente a la emergencia de tener que desarrollar un programa de educación a distancia. Y teniendo en cuenta esa situación tan complicada, hay que decir que Aprendo en Casa se monta muy rápido, a toda velocidad, empieza a salir a partir de lo que ya se tiene, de recursos que se encuentran en el ministerio y con socios del ministerio, y recursos que se empiezan a elaborar sobre la marcha. Y en ese sentido yo creo que es algo notable y que hay que reconocer, ¿no? Sin embargo, es una estrategia que tiene que montarse sobre esta precariedad, ¿no? Entonces, claramente las consecuencias que vamos a tener van a ser complicadas, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa pudo hacer el Ministerio de Educación? No sé, o sea, la reacción inmediata creo que fue lógica, ¿no? Hagamos un sistema de educación a distancia y apelemos a los recursos con los que contamos. Tal vez ha faltado un poco de manejo de cómo ir complementando esa estrategia a lo largo de los meses conforme se veía lo complicadas que eran los obstáculos con los que nos enfrentábamos. Miguel, tú que has estado más cercano al sistema educativo, ¿no? En el momento en que se tiene que afrontar la crisis y el confinamiento, ¿qué opinas sobre la estrategia que se montó y cómo, en tu particular posición, cómo es que respondieron los maestros ante este requerimiento del Estado? Sí, gracias, Natalia. Yo creo que,
cuando sucede la pandemia, nos agarra en un sistema educativo que no ha cambiado, en el que las cosas van como, digamos, está concebido, en que se piensa desde el Minedu, se formula desde el centro, cae al docente una serie de requerimientos, el docente plantea una serie de aprendizajes y, en fin, experiencias a los estudiantes, que a su vez, entonces es como una especie de procedimiento en cascada que asume, y sobre todo muy basado, todo docente del Perú lo sabe, muy basado desde las UGELs en rendimiento de informes, ¿no? Entonces es un poco, bueno, esa línea se rompe. En el momento que cae la pandemia, esas líneas de, sobre todo normativas, y más de, ¿cómo se dice?, de transferencia de contenidos o de, en fin, de orientaciones, se rompe. Entonces, el Minedu lo que hace desesperadamente es efectivamente aprendo en casa, y aprendo en casa, educación a distancia, pero es educación a distancia, aprendo casa al estudiante, ¿no? Aprendo casa, no sé si ustedes recuerdan esa foto tan bella que circulaba en redes sociales, la pusieron en un diario de circulación nacional, de una niña con su uniforme, mirando la pantalla de Aprendo en Casa, y todos se emocionaban porque era el entusiasmo de la niña en su casa que se ponía el uniforme, porque quería ir a la escuela, y entonces nos emocionaba por el cariño de la niña y nos emocionaba porque Aprendo en Casa le dio la oportunidad de sentirse en la escuela. Pero al mismo tiempo era tremenda. O sea, al mismo tiempo era una, digamos, esa foto era una niña sola, sin familia, estaba sola. Entonces, si ese era el modelo, una niña pequeña, entonces era un modelo un poco, suponer que la niña solita iba a poder, sin compañeros, por supuesto, obviamente, sin familia y sin intermediación, sin docente y con una pantalla. Y ese fue el modelo que aplaudimos. Entonces fue necesario, Aprendo en Casa, pero hubo una concepción de educación. La educación a distancia supone un docente que se comunica con sus estudiantes. En la rapidez lo concebimos como un sistema nacional que se comunicaba con el estudiante, ¿no? Y allí hubo por la rapidez, o sea, hicimos como un docente nacional, una especie de gran docente nacional, fue Aprendo en Casa, y luego los docentes lo empezaron a utilizar, y ahí viene lo que quería decir. Los docentes, claro, como no hay en nuestro sistema una actoría, digamos, definida y con autonomía del sistema público nacional, del docente y los directivos en cada escuela, y de las familias, está basado en esta línea de transferencia de arriba abajo. Entonces, claro, en el momento cada uno tuvo que ver cómo hacía. Entonces el Minedu implantó Aprendo en Casa como pudo, como bien dice, yo estaba ahí, fue una cosa, los equipos no dormían, durante mañana, tarde y noche estaban trabajando el equipo de educación básica, diseñando estos materiales, una especie de gran libro para todas las escuelas del Perú, el equipo de Dijeivira tratando de adaptarlo a distintas lenguas y realidades. Bueno, pero en el camino, los docentes del Perú, yo creo que, es decir, claro, una trampa hubiera sido que eran repetidores de Aprendo en Casa. ¿No? Hubiera sido repetir lo anterior utilizando el televisor, es decir, el sistema de transferencia de contenidos, como si eso fuera para un aprendizaje, y cualquier docente sabe que no es. Yo creo que los docentes en camino empezaron a desarrollar, como han podido, luego hablaremos, una actoría, un modo de vincularse con sus estudiantes, como pudieron, vía WhatsApp, utilizando Aprendo en Casa. Aprendo en Casa nos fue sirviendo, pero creo que fueron los docentes los que empezaron a irlo utilizando a lo largo y ancho del Perú para ayudar a sus estudiantes, ¿no? Entonces yo creo que el problema de la pandemia es que nos desnudó en esta especie de fantasía de que la educación se da por chorreo, como en la economía. Es decir, produce el Minedu, baja la norma y las fichas y los aprendizajes a las UGELs, como si fuera una especie de
y esto al docente y el docente al niño, y pues no es así, ¿no? Cada uno tiene su rol, su actoría, y el aprendizaje se da en la iniciativa de cada cual, ¿no? Y relacionando el tema finalmente de los aprendizajes y la crisis generalizada que vive en nuestro país, ¿ustedes desde su experiencia podrían decir que es posible aprender en un contexto de una crisis tan profunda y tan generalizada? Estos dos años que van a ser de actividad escolar en confinamiento, ¿los estudiantes habrán podido aprender las cosas que usualmente se aprenden en la escuela? Mariana. Mira, yo voy a hablar un poco a partir de lo que ha sido Aprendo en Casa el año pasado, que es lo que más he visto. No he visto con detalle las sesiones de este año, pero lo que uno encuentra es mucha variedad, ¿no? Y calidad bien disímil, ¿no? En lo que ofrece Aprendo en Casa. Empezando por las plataformas, ¿no? Lo que se ofrece en la web versus lo que se ofrece en la televisión o lo que se ofrece en la radio, son cosas distintas. Algunas apelan a los materiales tradicionales, digamos, del ministerio, a los cuadernos de trabajo, por ejemplo, a los textos escolares. Otros no, apelan a ver videos, a usar videos, por ejemplo, de Khan Academy para las matemáticas o cosas así, ¿no? Entonces, es muy variado lo que se ofrece, ¿no? Y hay algunas que están muy bien planificadas porque, supongo yo, parecen ser tomadas de materiales educativos, ¿no? Tomadas de los cuadernos de trabajo o de los textos, entonces tienen una lógica, presentan una variedad de actividades, te llevan al uso de otros recursos, tienen objetivos claros, qué sé yo. Y hay otras que más bien son un poco rudimentarias, ¿no? No sabes muy bien a qué va, qué se quiere enseñar o qué se quiere que el estudiante aprenda con esa sesión, ¿no? Entonces eso es uno, ¿no? Hay mucha diversidad en la calidad de lo que se ofrece. Por otro lado, la relación de lo que se ofrece con el currículo, por ejemplo, también es variada, ¿no? No se hace una referencia tan directa al currículo, no siempre, ¿no? No es que vamos a trabajar esta competencia o vamos a trabajar de esta manera, pero de alguna manera sí hay una conexión, o sea, sí se ve que se lo está tomando de base por lo menos para la organización de estas sesiones, ¿no? Para la selección de lo que se trabaja, aunque con diversas calidades. Se ha hecho un esfuerzo también para incorporar el tema de la pandemia y el COVID en distintos cursos y de diversas maneras, lo cual me parece también que es un esfuerzo interesante, ¿no? Tal vez un poquito desaprovechado, ¿no? Se usa sobre todo para la cuestión práctica de evitar el contagio, los cuidados que debemos tener, qué sé yo. Podría irse más allá, por supuesto, ¿no? Podría aprovecharse para trabajar cuestiones de ciudadanía a partir de desarrollo de pensamiento crítico, qué sé yo. Se podrían hacer muchas cosas, pero digamos, el hecho de que todo esto esté montado sobre una estructura tan precaria hace difícil pensar en qué mejorar, qué otros contenidos poner o qué otras competencias desarrollar, ¿no? O sea, podemos ponernos a pensar en eso, pero paralelamente tenemos que pensar también en cómo vamos a hacer que eso funcione dándole un lugar importante al maestro, como dice Miguel, que finalmente es el que se tiene que hacer cargo de esto, ¿no? Y si el maestro, su única estrategia para conectarse con los alumnos es mandarle fichas a través del WhatsApp, ¿no? Que es la estrategia más utilizada aparentemente por los maestros de escuela pública que atienden alumnos en situaciones más o menos precarias, ¿no? Se hacen grupos de WhatsApp, se mandan fichas de trabajo,
los alumnos desarrollan sus fichas, luego las regresan con fotos de lo que han hecho para que eso sea parte de su portafolio, para mostrarlo como evidencia de trabajo, qué sé yo. En todo ese proceso puede que no se estén desarrollando muchos aprendizajes, ¿no? O sea, esta idea de la presencia del docente, de la mediación del docente, de alguien que oriente pedagógicamente el trabajo de los estudiantes sigue estando en el aire, ¿no? Y pretender que las familias ocupen ese lugar también es algo complicado, ¿no? Mariana nos ha centrado en el hecho educativo, dentro del sistema educativo, pero salgamos un poco de ahí y vayamos un poco a la sociedad. Una sociedad que atraviesa la crisis por la que está atravesando la sociedad peruana y en general la sociedad mundial. Es un contexto que favorecerían los aprendizajes escolares. ¿Es posible aprender lo que un currículum determina en una situación como esta? ¿Es factible que eso suceda? ¿O podríamos pensar que se podría aprovechar esta oportunidad para tener otros aprendizajes que nos lleven a tener una relación más beneficiosa entre los miembros de la sociedad y de los miembros de la sociedad con el Estado? Miguel. Sí, Natalia, yo creo que aún no sabemos los aprendizajes que se han dado en este contexto. Es decir, lamentablemente no hemos vinculado los aprendizajes curriculares a los aprendizajes que estoy seguro que se están dando, no curriculares o no necesariamente vinculados a las áreas curriculares, pero estoy seguro que la interacción de los docentes en el mundo entero con las familias y sus estudiantes, en el vínculo de estudiantes, familias, las grandes educadoras ahora, no sé en el mundo, pero en el Perú han sido las mamás y cuidadoras. O sea, quienes han cargado con el acompañamiento de los niños, niñas, jóvenes, y allí han sucedido cosas, no todo es dificultad, ¿no? Yo recuerdo que, recordarás tú, Natalia, hablamos al inicio de la pandemia, recuerdo que me dijiste, pero, o sea, se van a dar aprendizajes, se van a dar. El asunto es ayudar y orientarlos, no pretender reemplazar los procesos de aprendizaje, no ejecutarlos, no. ¿Cómo acompañar los procesos de aprendizaje? Bueno, no estoy seguro que eso lo hayamos hecho, no sé si en el Perú o en otros lugares, pero entonces, yendo a tu pregunta, en esos aprendizajes, en esas experiencias de aprendizaje, que de todas maneras se han dado y se están dando en este contexto efectivamente de recolocación de los vínculos interpersonales, de dificultades y de dolor por el sufrimiento de unos y otros, de comunicación finalmente personal y no tan mediada institucionalmente del sistema educativo con las familias. Allí se han tenido que dar aprendizajes de los chicos. Y claro, lo ideal, y yo sé que muchos docentes lo están haciendo, es un poco en esas experiencias que ya se están viviendo, lo están haciendo casi naturalmente. Es decir, al mandar el WhatsApp o comunicarse con la familia cuando el niño no responde, no manda la tarea o no manda lo que el sistema les pide de estas cosas de productos de verificación que tienen que mandar a la SUGEL. Se comunican, bueno, que el docente se comunique con el padre, madre de familia, se informe respecto del niño, para una cosa que no es para citarlo al colegio. Es decir, genera un tipo de vínculo diferente, claro, que podría vehicular aprendizajes vinculados por ciudadanía claramente. Es decir, la ciudadanía tiene que ver con el reconocimiento del otro, en fin, lo que decía hace un momento Estela, la conciencia del derecho y del deber, en fin, el valor de cada uno. Y en un país como el nuestro, con tanta desigualdad, segregación y en contexto de pandemia,
pudo haber sido puede serlo aún, un escenario importantísimo de aprender esa cosa que también nutre la ciudadanía, que es la empatía con el otro. Es decir, sin un nosotros no hay nación que se sostenga, ¿no? Pero precisamente si hacemos un repaso por todo lo que hemos visto en los medios de comunicación y lo que ha sucedido en el país en los últimos años, no ha sido necesariamente una ciudadanía que acate la ley, una ciudadanía donde haya primado la empatía por el otro, donde haya habido una organización que sostenga las acciones del Estado para llegar a los más vulnerables, ¿no? Bueno, pero seguimos en pandemia y lo vamos a seguir todo este año. Es decir, tendríamos los docentes del Perú que promover en este contexto, además de crispación social, de promover la empatía entre nosotros, la solidaridad. Pero no lo está haciendo el sistema educativo en su iniciativa de Aprendo en Casa, por decirlo de alguna manera. ¿Qué piensas, Mariana? Pensaba que parte de lo que se está aprendiendo, que tal vez, como dice Miguel, no son aprendizajes que tengamos tan claros, no sabemos bien lo que está pasando, pero se me ocurría hoy que en ese sentido es importante pensar que a pesar de todo, la escuela continuó, ¿no? La escuela siguió con todas sus deficiencias, con los problemas que le podemos encontrar al programa, con que no se esté conectando con estos aspectos que dices tú, Natalia, de desarrollo de competencias ciudadanas para las cuales el contexto es propicio, ¿no? Estos temas de empatía o de respeto, qué sé yo, que hay que mencionar que se han dado en todo el mundo, ¿no? No es una cuestión de eso está pasando en el Perú, eso ha pasado en todo el mundo y no solo ahora, ¿no? A veces cuando uno revisa, como decía Estela al iniciar este webinar que repasaba la historia de las epidemias en el Perú, pareciera que hay una tendencia de la humanidad a comportarse de cierta manera durante estas situaciones, ¿no? Y es algo histórico. Entonces, no es solo en el Perú y no es solo en este tiempo que ocurren esas cosas, ¿no? Que creo que es algo importante de mencionar. Pero volviendo a lo otro, ¿no? La escuela, con su Aprendo en Casa, con todas sus deficiencias, nos ha demostrado que el Estado sigue existiendo, que el Estado está ahí, que el Estado está haciendo algo, ¿no? Con todos los problemas que pueda tener. Y yo creo que eso tiene un valor, ¿no? Y además no es solo el Estado, digamos, porque lo veo en la web o en el programa de la tele o lo escucho en la radio, o porque llegó el ministro con las nuevas tablets, ¿no? Que por supuesto es una gran cosa, pero también es porque has visto, en línea con lo que decía Miguel, has visto al maestro y has visto al director sacándose el ancho para hacer algo en este contexto, ¿no? Y son ellos representantes del Estado también, son ellos representantes de esta escuela, ¿no? Entonces, creo que en un contexto tan complicado como el que estamos viviendo, ver que a pesar de todo, aspectos de la organización estatal funcionan, se mantienen, es importante y algún aprendizaje nos está dejando a nosotros y me imagino que les está dejando a los estudiantes también, ¿no? Respecto de algo en lo que mal que bien uno puede apoyarse, ¿no? En situaciones de crisis. Y confiar, ¿no? Exacto. Mariana, tú has realizado una serie de investigaciones respecto, antes de la pandemia, respecto a lo que se aprende en la escuela y en cuánto se aprende en la escuela. Has analizado también cómo se han medido esos aprendizajes, ¿no? ¿Cuál crees que es la puerta que ahora hay que abrir
para, entre comillas, recuperar lo que se puede haber perdido durante estos 2 años de escuela a distancia? ¿Tú crees que habrá que tener una estrategia particular para recuperar aprendizajes, o crees que la vuelta al colegio, a la escuela presencial, será un borrón y cuenta nueva y seguirán las clases? Bueno, pues, me gustaría que hubiera un cambio, ¿no? Efectivamente, lo que mencionaba sobre las investigaciones que hemos hecho en años anteriores, lo cierto es que en las escuelas los aprendizajes son bastante pobres, ¿no? Por una serie de razones bastante complejas, que han llevado a que los profesores terminen ubicando un espacio que no les queda claro, ¿no? Que ya no es el profesor que efectivamente enseñaba, ¿no? Sino que ahora enseñar es casi una mala palabra, ahora tienes que facilitar el aprendizaje, ¿no? Y ese facilitar el aprendizaje nunca ha quedado muy claro en qué consiste, y parte de lo que ha ocasionado es que el profesor renuncia un poco a su rol, ¿no? Entonces el profesor no explica, no expone, ¿no? Sino que el profesor organiza actividades que los alumnos desarrollan, ¿no? Y yo creo que ahí hay una pérdida, ¿no? O sea, en ese hecho de que el profesor ya no tenga ese papel en las aulas. Es algo además que termina favoreciendo a los estudiantes que llegan a la escuela con mayores recursos, ¿no? Que vienen de una familia en la que se conversa de ciertos temas, donde tal vez hay algunos libros o revistas que se pueden revisar, ¿no? Donde hay cierto tipo de discusiones, cierto tipo de lenguaje, que van desarrollando una autonomía en los estudiantes para aprender un poco solos, ¿no? Pero no es la realidad de la mayoría de los estudiantes, ¿no? Entonces ponerlos en un aula así, donde no tienen una orientación más clara, termina perjudicándolos. Entonces, por supuesto, a mí me gustaría que eso cambie. No sé, la verdad que no he oído que las reflexiones respecto a la educación durante la pandemia y el aprendo en casa hayan ido por ahí, ¿no? O sea, el hecho de que los docentes el papel que han jugado los docentes durante esta pandemia influirá para que tengan una actitud distinta y reclamen un poco su lugar a la hora que regresan a la educación presencial. Me parecería algo bien interesante, ¿no? Docentes y directores, ¿no? Que reclamen un poco un sitio más protagónico que les ha quitado, y que no quiere decir que los alumnos no participen, ni que estén callados en clase, ni que tengan que copiar o escribir dictados, ¿no? No se trata de eso, pero se trata de que el profesor efectivamente pueda enseñar, ¿no? Y no ser solamente el organizador de actividades. Lo que nos dice Mariana, Miguel, más lo que nos has dicho tú hace un momento de la extrema burocratización del sistema educativo. Tú nos has hablado que además en medio de la pandemia este diseño de las estrategias para brindar el servicio educativo a nivel nacional han estado acompañadas también de una serie de requerimientos burocráticos, ¿no es cierto?, a los profesores. ¿Qué nos podrías decir tú respecto de finalmente la realidad que están viviendo los profesores? ¿Están más dedicados a enseñar, a completar sus portafolios, a recoger evidencias? ¿O en qué están los colegas y las colegas del país? Pues más o menos en lo que tú acabas de decir. Tienen que, bueno, hay un tema, problema, en fin, del docente como funcionario público,
es que está como sometido a las normas del funcionario público y por lo tanto la remuneración corresponde a una serie de productos verificables. Y si ese producto verificable no es hora lectiva en aula, ¿cuál es? Entonces el sistema les pide productos verificables que reemplacen las horas lectivas en aula, ¿no? Productos verificables entonces son efectivamente lo que decía Mariana, y hay que irlos acumulando. Fichas, mensajes WhatsApp enviados, fotos recibidas. Y claro, todo docente sabe que esos productos verificables pues sí sirven para quien mide un poco lo exteriormente, pero ahí no se juega el proceso de aprendizaje en esos productos verificables, ¿no? Entonces, yo creo que buena parte de la dificultad del tránsito ha sido esta medición concreta del sistema, del trabajo del docente, que en efecto por momentos y en algunos lugares puede haber sido agobiante, lo saben todos los colegas, ¿no? Lo siguen viviendo. Pero al mismo tiempo, los colegas, los docentes, maestros, maestras del Perú han ido encontrando los modos de comunicarse con estudiantes y familias. Es decir, como dice Mariana, han demostrado realmente que cuando es necesario sacan horas de donde sea. Es decir, ahora dentro de 1 hora y media, 1 hora y cuarto, a las 9 de la noche se reúnen una serie de docentes de redes rurales de Tambo Grande, ¿no? A encontrarse, a animarse un poco entre ellos, a compartir, 9 de la noche. Es decir, estoy dando un ejemplo concreto. Los maestros van viendo cómo están cumpliendo como funcionarios, están acompañando mucho a familias, sobre todo a familias y estudiantes dentro de lo que pueden, ¿no? Y creo además que una cosa que se está aprendiendo en este tiempo, espero que el sistema lo acoja, es la importancia, lo último que dijo Mariana, es la importancia de la autonomía de la escuela y de la relación de la escuela con las familias. Es decir, si hubiéramos fortalecido, porque autonomía no es dejarla sola tampoco, o sea, es generar un sistema para que la escuela sea un lugar formativo por ella misma, que cuente con los procesos, los instrumentos, los mecanismos, las fuentes de verificación referidas a ese tipo de procesos. Es decir, es una oportunidad para desarrollar eso. Y claro, eso significa arriesgarse un poquito, entre comillas, a no controlar todo, porque como todos sabemos, en el Perú hay escuelas y escuelas, condiciones rurales diferentes, lenguas, culturas. Entonces no puedes, claro, uno desde el sistema público tratas de encontrar líneas homogéneas para seguir los procesos, ¿no? Y en un fortalecimiento de la autonomía de la escuela supone, pues eso, docentes y directivos en alianza con familias que desarrollan procesos autónomos, ¿no? Ellos lo están haciendo en este momento. A ver si luego tomamos la posta. Pensando un poco en el futuro, se ha hablado sobre todo ahora que estamos en contexto electoral, de todo lo que habría que hacerse en el futuro para garantizar un servicio educativo para todos y sobre todo para aquellas poblaciones más vulnerables, más pobres, más lejanas de las capitales de las ciudades grandes del país. Se ha hablado de la necesidad de la fibra óptica, se ha hablado de la dotación de equipos para persistir en la educación a distancia. ¿Por qué creen que nadie de los candidatos, de los equipos que se presentan ahora para las elecciones ha hablado de un plan de recuperación de aprendizajes? De cómo hacer para saldar la deuda que tenemos de estos 2 años, un plan nacional en el que puedan participar docentes, estudiantes de pedagogía, para tratar de recuperar un poco lo que estos 2 años hemos dejado de hacer por las diferentes condiciones que ustedes han descrito. Uh-huh. ¿Por qué crees, Mariana? ¿Hay desconocimiento? ¿Qué piensas al respecto? ¿Por qué no se habla de un plan
para los próximos años? Por el lado de los candidatos, supongo que prefieren no meterse en algo que realmente no tienen idea de cómo poder hacer, ¿no? Entonces podría ser hasta inteligente de su parte que no lo mencionen, porque es una tarea complicada la que se viene, ¿no? Por lo menos en esta etapa, además de la campaña, que aparentemente están evitando ciertos detalles sobre sus planes, qué sé yo, ¿no? Ahora, yo quería mencionar algo ahí. A mí me parece un poco complicado hablar de pérdida de aprendizajes y de recuperación de aprendizajes, ¿no? Porque estamos asumiendo que no hubo, y estamos asumiendo que toda esa chamba que nos está contando Miguel y que tú conoces por tu trabajo directamente con docentes, no ha existido o no ha servido, y eso no es así, ¿no? Entonces, ha habido aprendizajes que efectivamente no van a ser los mismos que vemos dentro de la escuela y pueden ser de otro tipo. Y en ese sentido, yo no lo plantearía de esa manera, ¿no? Yo no lo plantearía como que es un año perdido o un año y más perdido, ¿no? O necesitamos recuperar lo que no se ha logrado hacer en este año, sino que tal vez tengamos que aprender nosotros de esta experiencia, ¿no? Y tratar de sistematizar un poco verdaderamente qué pasó, qué se logró, y en función de eso pensar en estrategias para el futuro, ¿no? Para mí, como te decía antes, el interés estaría más justamente en esto, y relacionado con lo que decía Miguel sobre la autonomía, ¿no? Esto de que los docentes, no lo sabemos porque todavía no hay investigaciones realizadas o finalizadas al respecto, no sé si se están haciendo tampoco, pero tal vez esto haya servido para empoderar un poco a los docentes y a los directores, ¿no? O sea, no sabemos si han desarrollado una serie de estrategias pedagógicas que antes, en la, entre comillas, comodidad del aula, no se les ocurría hacer. Entonces, todo eso tal vez podría ser después adaptado al aula. O sea, ahí puede pasar algo bien interesante, ¿no? Que sería bonito ver, que sería bonito investigar. Y lo otro, bueno, que sí hay que tener también en cuenta en todo este contexto es las enormes diferencias y la variabilidad que vamos a ver respecto a esto, ¿no? Entonces, en las escuelas, hay muchas escuelas privadas con recursos que probablemente se lograron adaptar con rapidez y han hecho un trabajo, ¿no? Que no tiene mayores problemas y en el que los estudiantes y los docentes están funcionando casi con normalidad, para decirlo de alguna manera. Y hay otras escuelas probablemente públicas, sin convenios con programas o con otras instituciones, o sin una red sólida de otras escuelas o de docentes o de otros niveles del sistema educativo que las apoyen, donde la cosa es mucho más complicada, ¿no? Entonces, lo que hay es una gran variabilidad y no sabemos bien qué es lo que ha pasado y no sabemos cómo se va a trasladar eso al regreso al aula presencial. Entonces, creo que los candidatos están siendo muy cautos en no decir nada al respecto, porque realmente el panorama todavía es poco claro, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto, Miguel? ¿Y qué piensas de los pocos anuncios sobre el sistema educativo que han habido? Una revisión de los textos escolares, el dejar de lado el enfoque de género como uno de los enfoques transversales del currículum. Me encanta tu pregunta, porque en efecto creo, mira, en la historia a veces las catástrofes pueden devenir un lugar de oportunidad, si es que las sabemos enrumbar, ¿no? Pues probablemente ninguno de los candidatos desarrolla lo que habría que hacer, porque supone salir de la caja.
y en términos educativos me parece que, en fin, es decir, tendríamos que entrar a un proceso de, como dice Mariana, no sabemos los aprendizajes con los que van a llegar en términos de actitudes y habilidades los estudiantes de todos los niveles. Sí, pues habrá contenidos que no se han desarrollado, pero hay habilidades, actitudes y formas de esos contenidos que los y las estudiantes han desarrollado en diálogo con la familia, con Aprendo en Casa, con su contexto. Lo que yo creo que habría que hacer, creo, es una especie de... tu pregunta me trajo a la cabeza la gran revolución educativa en la Nicaragua de 1981. Pusieron al padre Fernando Cardenal de ministro de Educación y dijo, la cosa es tan compleja, hay tanta diversidad de capacidades y no sabemos tan bien cómo están, que rompió el año escolar. Y si tendríamos que no podemos volver otra vez al año escolar, a las áreas lectivas normales, a los modos de evaluación que conocemos, como si nada hubiera pasado. Lo que yo creo, y creo que el ministro de Educación está pensando, como es ministro con mucho cuidado, pero intuyo que por ahí va yendo cuando nos dice, bueno, a lo mejor la vuelta no será, es decir, ya no podemos pensar en un año, no volvemos a pensar en tercero de media, cuarto de media, otra vez como antes. A lo mejor tenemos que repensar, reestructurar lo que va a venir, y allí, para poder rehacer y reestructurar lo que va a venir, va a haber que, digamos, confiar mucho en lo que el docente y la institución, con el apoyo del sistema, puede hacer, porque, como bien dice Mariana, lo que haya sucedido es muy heterogéneo, muy diverso. En esta especie se va a haber que romper filas un poquito, y a lo mejor eso nos abre la puerta a plantear experiencias de aprendizaje de otro modo, más efectivamente en la interacción. A lo mejor es una oportunidad para romper ese modelo de enseñanza, pues eso, de transmisión de contenidos, porque va a ser imposible. Es decir, si nos ponemos a verificar los contenidos que no se dieron para poder ponernos al día, no sé qué, pues tendríamos que atrasar a los niños año y medio, porque seamos honestos, si nos ponemos en términos de pruebas lectivas así, pues no. Lo que tenemos que hacer es, efectivamente, va a haber un proceso mucho más complejo de evaluación de aprendizajes, que no será un examen, que se darán en la práctica, con equipos docentes tratando de educar a los niños y rompiendo el modelo de que terminas a fin de año. Y ponernos 2 años de recuperación, una cosa así. Ya estamos a puertas de terminar. ¿Cuáles son las 2 cosas del sistema educativo que se han logrado en estos últimos 20 años, 10 años, a los cuales no deberíamos renunciar, Mariana? Uy, ¿a qué no deberíamos renunciar? Bueno, un poco en línea con lo que estabas diciendo respecto de, no sé si es lo único, ¿no? Pero me parece muy importante, respecto de lo único que mencionan los candidatos acerca de su plan educativo, ¿no? O sea, el respeto a la diversidad, el fomento de la igualdad, todas esas cosas, a pesar de que una buena proporción de maestros son conservadores, estaban de alguna manera ya instaladas en la escuela, aunque sea como discurso, ¿no? Tal vez no tanto en las prácticas, pero como discurso por lo menos ya estaba más instalado, ¿no? No se puede decir cualquier cosa discriminatoria. El hecho que en el currículum además lo hacían asuntos oficiales. Exacto, ¿no? Y en relación con eso también el currículo relativo a aspectos de ciudadanía, de democracia, ¿no? Entonces,
Eso ha costado y sigue costando hasta el día de hoy, ¿no? La revisión de los textos escolares, que han puesto esto, que han puesto el otro, o que no queremos que a nuestros hijos les enseñen tal cosa, eso debe verse solo en la familia, o las distintas lecturas de la historia, ¿no? No pasó esto, pasó otra cosa, no me gusta ese nombre, yo quiero usar tal otro. Mal que bien, el sistema educativo te da una línea al respecto, ¿no? Entonces, puedes estar en contra, puedes criticar lo que está en el libro, puedes no querer usar ese libro porque tú no estás de acuerdo con lo que aparece ahí, pero es una especie de discurso oficial. Y es un discurso oficial orientado a la igualdad, orientado a la democracia, ¿no? Entonces, sería muy triste que se retrocediera en ese camino. Por supuesto puede haber discusión, debate, estar en desacuerdo, pero sería triste que haya retrocesos importantes, ¿no? Sí. ¿Tú qué medida que se ha logrado en los últimos años crees que no podemos renunciar, Miguel? Pues las tengo, mira, claramente... porque nos quedan 3 minutos. Una sola, ya, si tengo que elegir una, el fortalecimiento docente, la carrera pública magisterial. Es decir, el maestro es un profesional que puede crecer en su carrera, que su formación es reconocida, que sus esfuerzos son valorados, que puede ir desempeñando cargos diferentes de acuerdo a su desempeño. Es decir, ese reconocimiento con sus problemas, hay que mejorar la formación inicial, hay que mejorar siempre las evaluaciones y los sistemas, hay una serie de mejoras que hacer, pero hemos formulado una carrera para el docente que le permite visualizarse como profesional y crecer, y eso no lo podemos perder porque ellos son el leitmotiv del sistema, los que sostienen. Coincido plenamente con ustedes dos porque es el maestro, el agente central del hecho educativo y la carrera pública es un logro importantísimo. Lo que queremos son maestros que vayan escalando y construyendo una carrera en base a los méritos y que se hayan allanado a ser evaluados, a ser acompañados, y eso creo que es un primer paso para el cambio. Les quiero agradecer esta interesante conversación. Seguramente los vamos a convocar en los siguientes meses para seguir conversando de cómo vamos en el sistema educativo. Este ha sido un webinar que en el fondo hemos conversado de la grandiosa labor que han cumplido los maestros en este contexto para hacer clara una relación más beneficiosa entre los ciudadanos y el Estado, porque han cumplido su rol de hacer lo posible para que la educación siga llegando a los niños. A los maestros que nos escuchan, muchas gracias por ello, e invitamos a Estela para que nos acompañe en la despedida. Estela. Agradecerles muchísimo la participación, a Mariana, a Miguel, a ti, Natalia, por moderar tan maravillosamente este webinar. Agradecer este diálogo tan enriquecedor que da lugar a muchas reflexiones, y seguiremos impulsando estos webinars porque de esto tenemos mucho para debatir, mucho para conversar y mucho para ofrecer también como intercambio. Así que muchísimas gracias. A ustedes que nos han acompañado y a los maestros y maestras que han estado con nosotros esta noche, y al público en general, muchas gracias. Nos vemos en un mes. Buenas noches. Chao.